Vamos a... Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Sobre qué hablamos? Micosis superficiales. ¿Qué me pueden contar de las micosis superficiales? Esto aumenta por el traficónimo. Pues, No estimula la ampliación de los linfocitos. no llega a la circulación, se queda solamente la parte superficial, También tiene una enzima que degrada lípidos y con eso pero no todos los hongos. solamente la malacesia fúfura. La malacesia fúrfura. Eso hace con que se genere, ¿qué cosa? Una falta de melanina. Cuando hablamos de tiña negra, ¿dónde ella se puede presentar? En la palma de las manos y en la planta de los pies. ¿Cuál era la morfología que podemos encontrar con el hongo que causa la tiña negra? Hifas de matiáceas. ¿Cómo se llamaban las piedras? Piedra blanca y piedra negra. ¿Cuál era el agente causal de la piedra blanca? Trichosporo. El de la piedra negra, Pedraea hortae. ¿Y cuál era la morfología de la piedra negra? No. La morfología, cuando hablamos del hongo. Ah. Sí, es levadura. Ajá. Es Era levadura. levaduriforme, era filamentoso. ¿Cuál era la...? Filamentoso. ¿Y qué podríamos encontrar microscópicamente? Si es de matiácea no podemos encontrar hialinos. Tiene que ser de matiácea también. Hifas tabicadas. Podemos encontrar también ascosporas. Y en el cabello, en el pelo, la piedra negra, ella se va a presentar con mayor frecuencia en el cabello de la cabeza o en otros lados. En la parte del tallo piloso o en la parte del folículo. Tallo. A la tina negra. No, piedra. Piedra negra. No, ya no se queda adentro, ya se queda por fuera. Solamente la parte de afuera, la parte de afuera. Pues ya no va a entrar dentro del pelo en sí. Vamos a ver otras micosis después que sí, pero la piedra blanca y piedra negra no, ya queda de forma superficial. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar hoy a hablar sobre las micosis oportunistas. Cuando nosotros hablamos de micosis oportunistas, hablamos de algunos hongos que van a causar estas micosis. Dentro de estos hongos que pueden causar estas micosis consideradas oportunistas, tenemos al género Candida, tenemos al género Cryptococcus, principalmente la especie Cryptococcus neoformans. Tenemos el género Aspergillus, que pueden ser en cualquiera de sus especies, que puede ser el Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, que son las 4 especies. Tenemos también al género de los mucorales. Dentro de los mucorales podemos agrupar a 2 géneros diferentes que son el Rhizopus y el mucor. Entonces todos ellos van a ser hongos que van a poder causar micosis oportunistas. Cuando yo hablo de micosis oportunistas, yo tengo que saber
que estas micosis van a ser causadas en personas inmunodeprimidas. Cada uno de estos hongos va a tener una afinidad mayor por un grupo poblacional de inmunodeprimidos. Entonces no van a ser todos los inmunodeprimidos que van a tener o que van a presentar todas las micosis, ¿sí? Cada uno de ellos pueden verse afectados con mayor medida por un tipo de hongo dependiendo del inmunocomprometimiento que tenga. También cuando estos hongos pueden causar enfermedades en pacientes inmunocompetentes, pueden, pero no suelen ser graves como son en pacientes inmunodeprimidos. Es por eso que se les llama de oportunistas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes que deben tener para que el hospedero pueda ser considerado una población algo para que estos hongos puedan invadir y causar enfermedades en ellos? Tenemos, por ejemplo, la inmunosupresión celular. Cuando hablamos de inmunosupresión celular, hablamos entonces de la disminución de la producción de algunos tipos de linfocitos, como por ejemplo los linfocitos T, ¿sí? Entonces, cuando los linfocitos TCD4, por ejemplo, están disminuidos, en el caso de los pacientes con VIH que están con la enfermedad del SIDA, entonces son pacientes propensos a poder ser albos de estos tipos de hongos. También hablamos de pacientes con la inmunidad disminuida por una neutropenia severa. La neutropenia severa se da en pacientes que tienen tratamientos prolongados con quimioterapia, por ejemplo. Entonces también van a ser albos de algunos de estos hongos para que puedan ser entonces una población afectada por estos hongos y puedan causar estas micosis oportunistas. Luego tenemos algunas alteraciones metabólicas. Las alteraciones metabólicas podemos ver también de personas, por ejemplo, que son pacientes con diabetes descompensadas. Entonces, los pacientes con diabetes descompensadas pueden ser también población afectada por estos microorganismos. También tenemos, por ejemplo, a las personas que tienen tratamientos antibióticos prolongados, pacientes hospitalizados, todos ellos pueden ser entonces albos de estos tipos de hongos que causan esta enfermedad. Bueno, como les dije, son 4 los hongos que nosotros vamos a ver hoy, las enfermedades que van a causar. Vamos a empezar por la candidiasis. La candidiasis, ella es causada por un hongo que es la cándida. Dentro del género Candida nosotros tenemos varias especies. La que suele ser con mayor frecuencia el agente causal de la candidiasis es el Candida albicans. Tenemos otros como la Candida galbrata, por ejemplo, que se puede encontrar también, pero en menor proporción que la Candida albicans. La cándida, ella va a tener una característica de que ella es un hongo levaduriforme, pero ella es polimórfica. O sea que ella puede cambiar de morfología para poder adecuarse al paciente. Pero ojo que ella no es dimórfica térmica, porque no es necesario cambio de temperatura para que ella cambie su morfología, sino que ella se adapta nada más al proceso patogénico. Por eso es que ella termina también teniendo lo que conocemos como polimorfismo. Ella es una levadura que va a tener morfología levaduriforme. Entonces, ella va a tener esporas, va a tener blastoconidios, puede tener tubo germinal, que va a ser una característica que le va a diferenciar las especies. Puede tener pseudohifas y ella puede formar hifas verdaderas, que es lo que le da el cambio de morfología, por lo que se le llama de polimórfico.
Entonces, este hongo, ella va a causar principalmente candidiasis en personas que son inmunodeprimidos por supresión celular, o sea que pacientes que puedan tener una disminución en la producción de los linfocitos T. Podemos tener también en pacientes que tengan diabetes, podemos tener en pacientes con VIH, podemos tener en mujeres embarazadas, podemos tener en bebés que están siendo amamentados. Entonces, todos esos pueden ser personas que pueden padecer de candidiasis, ¿sí? La candidiasis, ella va a tener manifestaciones clínicas que van a ser consideradas de tres formas. Que va a ser la candidiasis oral, la candidiasis mucocutánea y la candidiasis sistémica. Entonces, es lo que conocemos como candidemia. La candidiasis, ella es clasificada dentro de las micosis oportunistas, pero ella también puede causar una micosis cutánea y puede causar una micosis sistémica. Entonces ella causa esas formas, pero ella se clasifica en oportunista. ¿Por qué? Porque ella es un hongo comensal, ella es endógena, entonces ella necesita que el paciente tenga algún desequilibrio, ya sea en el pH, ya sea por un estrés, ya sea por disminución de la inmunidad celular de cualquiera de las formas, entonces para que ella pueda manifestarse. Entonces por eso es que se dice que ella es una infección endógena, no es exógena, porque ella forma parte de nuestra microbiota. Entonces, cuando nosotros hablamos de la candidiasis oral, estamos teniendo dos tipos de manifestaciones clínicas o apariencias diagnósticas que puedan tener. Vamos a tener el muguet con apariencia de requesón, que sería lo que vamos a encontrar en la mucosa oral, principalmente de bebés, de niños. Y también es la misma apariencia que se va a encontrar en la candidiasis vaginal. Esa secreción que se le parece a un requesón también se le llama de algodoncillo. Es el nombre popular que se le da. Es lo que ustedes conocen en el Brasil como sapiño, que es entonces lo que aparece en la boca de los bebés. ¿Por qué? Porque como el bebé está con la inmunidad disminuida, la cándida forma parte de la microbiota de la madre y ella está exacerbada también por la inmunidad de la madre, entonces el bebé succiona y eso va a generar candidiasis en los bebés. Puede generar, no todos los bebés desencadenan, pero algunos bebés pueden terminar desencadenando esto. Y es de la misma forma esto que vemos aquí, que parece queso cottage, parece queso cortado, es así también que va a aparecer en la candidiasis vaginal. Y en la candidiasis vaginal, ¿cuál va a ser uno de los factores que puede desencadenar eso? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales. Va a hacer con que la mujer cambie el pH, cambie todo lo que sea hormonal y va a ser más propensa a desencadenar la candidiasis vaginal. También mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también, ellas pueden terminar siendo una población que va a desencadenar candidiasis vaginal por también el cambio del pH y todo lo que va a ocurrir con el cambio metabólico que va a ocurrir en ellos también. La utilización de esos jabones íntimos con mucha frecuencia, con todos los días, también hace con que se altere el pH vaginal y entonces por esa razón también va a ser uno de los factores para poder desencadenar la candidiasis.
¿Cómo yo voy a poder diferenciar, por ejemplo, de una vaginosis bacteriana? Que esta no va a tener olor y ella es blanca. No es como la candidiasis que tenía una coloración como la vaginosis que tenía una coloración medio amarillo verdosa. Entonces allí va a hacer la diferencia, y también que el otro tenía un olor a pescado, ¿verdad? Entonces eso es una de las características clínicas principales que voy a diferenciar de una vaginosis bacteriana. Sí. La candidiasis no puede ser considerada una enfermedad de transmisión sexual. No, no se considera porque el hombre es más difícil de que tenga el pH disminuido, aumentado o un desequilibrio. Entonces por eso el hombre casi nunca tiene candidiasis. La mujer sí. Es muy difícil encontrar hombre con candidiasis. Aquí el otro sería el Muget pseudomembranoso. El Muget pseudomembranoso es encontrado en pacientes adultos, ¿sí? En hombres o mujeres adultos que van a poder desencadenar entonces este tipo de sintomatología. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre este y este? Acá aparentemente parece lo mismo, pero ella está desprendida. Ella está así bien sueltita, ¿verdad? Como si fuera queso cortado nada más. Y aquí no, aquí queda adherido a la parte de la lengua, pero sale si es que se esfrega, se saca con ese, hay un tipo limpia lengua ahora que se usa que es de cobre, con eso por ejemplo sí se va a salir, ¿verdad? Pero ella va a quedarse más adherida, tanto en la parte de la garganta puede también estar en la parte del esófago en algunos casos, dependiendo del paciente, porque hay pacientes que tienen la inmunidad tan baja que va a hacer entonces con que pueda aparecer toda la parte del esófago también. Entonces, esto es lo que llamamos de Muget pseudomembranoso. Y esto que ven aquí es otra forma también de presentación de la candidiasis oral que le llamamos de leucoplasia candidiásica. Esta leucoplasia candidiásica, ella es una placa blanca, gruesa, y ella es fuertemente adherida a la lengua. Y ella se adhiere en la parte lateral de la lengua. Y ella no se desprende con facilidad como se desprende esto. Entonces, esa es una forma también de poder diferenciar, y por la localización, porque ella se va a quedar en la parte de abajo de la lengua. Entonces es muy difícil de que ella esté en la parte de arriba. Cuando está en la parte de arriba de la lengua es el Muget pseudomembranoso, y cuando está en la parte lateral, por la parte de abajo, va a ser entonces la leucoplasia candidiásica. Todas estas van a ser manifestaciones clínicas diagnósticas que puedo tener en la candidiasis, entonces ya sea oral o mucocutánea. Y la candidemia, que va a ser la candidiasis sistémica, ella va a verse principalmente en pacientes que están hospitalizados, que están con tratamientos antibióticos prolongados, que van a tener catéteres, tanto catéter central como catéteres venosos normales. ¿Por qué? Porque esta cándida, o sea, el cándida, el hongo, ella tiene la capacidad de formar biofilmes a partir de unas adhesinas que ella va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Ella va a utilizar esas adhesinas y va a adherirse al catéter donde ella se va a encontrar. Entonces, por ejemplo, es por eso que ustedes de repente, si es que trabajan en hospitales o alguna vez se quedaron algún tiempo internados o acompañándole a algún paciente, van a ver que los catéteres por lo menos cada 3 días se tienen que cambiar. Porque justamente para evitar la colonización de cándida. ¿Por qué? Porque como ella forma parte de la microbiota, entonces por esa razón es que suele ser bastante frecuente tener una infección intrahospitalaria por candidiasis. Entonces allí va a ser cándida sistémica. Entonces por eso es que ella puede causar esos tipos de enfermedades. Y uno que me olvidé decirles es la candidiasis cutánea, que ella se suele observar en pacientes con síndrome de Down.
¿Por qué? Porque los pacientes con síndrome de Down también tienen de forma genética, una disminución en la producción de los linfocitos T. Entonces, por esa razón es que ellos también pueden ser albos de poder tener principalmente candidiasis cutánea, que puede verse, por ejemplo, con el tema de la uña, de la onicomicosis. Se puede ver a través entonces de esos tipos de pacientes. O también la candidiasis cutánea que se suele dar en la parte de las dobleguras, que suele ser frecuente en ellos. Bueno, el tratamiento, me olvidé, no les pasa acá está. El tratamiento que vamos a hacer entonces, si el MUET es oral, se hace un tratamiento con nistatina. Generalmente se coloca en una gasa, se limpia toda la parte de la boca, se hace un tratamiento solamente de esa forma si no es tan abundante. Ahora, si ya es un MUET pseudomembranoso, ya sea en la boca o en la parte vaginal, se hace ya tratamiento con fluconazol. Y cuando es sistémica, se hace con equinocandinas, que es la primera opción, la primera elección que vamos a tener. Y si es que no allanta eso, entonces se hace ya con anfotericina B, que sería como un antimicótico de amplio espectro para el tratamiento entonces de la candidiasis sistémica. Bueno, ¿preguntas sobre candidiasis? Bueno, nistatina tiene que pasar No, generalmente se pasa todo y después se cospe. No engole. El paciente no engole. Generalmente no, y por eso se les pone con gasa. Se hace con una gasa, se pone por la gasa y es como que se le limpia con eso. Sí. Y en el caso de la vaginal sería considerada una infección mucosa moderada, o sea, con la zona. Sí. Sí, ahí sí. Bueno, el otro hongo sería el Cryptococcus. El Cryptococcus neoformans es un hongo que es una levadura encapsulada. La levadura encapsulada lo que va a hacer entonces es que ella va a tener una cápsula polisacarídica y esa cápsula va a ser una cápsula antifagocítica. Entonces nuestro sistema inmunitario va a ser muy difícil de que lo elimine. Este hongo ella va a tener como tejido diana a los del sistema nervioso central. Entonces cuando ella ingresa a nuestro organismo, ella sí es exógena. Ella va a entrar a través de la vía inhalatoria, ella entra por la vía respiratoria, ella puede causar enfermedad pulmonar, pero no suele ser grave, enfermedades pulmonares relacionadas al Cryptococcus neoformans. Si el paciente es inmunocompetente, pueden eliminar y tal vez ni se dieron cuenta de que alguna vez tuvieron la criptococosis. Este hongo que se encuentra en las heces de las palomas. Sí. El hongo vive en las heces de las palomas, entonces ese es considerado, se le llama también doença do pombo, ¿verdad? Entonces es conocido de esa forma. Estos hongos se encuentran tanto en suelos donde tengan excrementos de palomas o también se pueden encontrar en las tubulaciones de los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque las palomas a veces vienen y cagan cerca de los aires acondicionados allí, entonces eso después puede terminar viniendo por el aire acondicionado para que pueda entonces infectarnos también. La morfología del hongo que va a ser inhalado va a ser levadura encapsulada. Ella después en el tejido que se va a observar va a continuar siendo levadura encapsulada. Ella no cambia de forma, ¿sí? Ella no es dimórfica. Entonces, este hongo, ¿cómo nosotros vamos a poder presentar, cómo vamos a poder visualizar? La criptococosis pulmonar, que como les digo es muy leve, en algunos casos hasta asintomática, o la meningoencefalitis, que sí es bastante
bastante grave, principalmente en pacientes con HIV. Entonces, la población más afectada con criptococosis van a ser los pacientes que tienen SIDA, ¿verdad? Los pacientes que ya conviven con el virus del SIDA. Ella va a tener afinidad por las células del sistema nervioso central, es por eso que ellas van a causar meningoencefalitis. ¿Cómo van a llegar los pacientes en esto? Van a tener las mismas características que una meningoencefalitis o una meningitis bacteriana o viral. Va a tener rigidez en el cuello, va a tener dolor de cabeza intensa, va a tener desorientación. Entonces van a ser todas sintomatologías asociadas a una meningitis normal. ¿Cómo yo voy a poder identificar? Se hace una extracción de la médula, ¿verdad? Se hace el líquido cefalorraquídeo y allí se diagnostica a través de la observación de estas levaduras encapsuladas. Estas levaduras encapsuladas se observan mejor con una coloración que se llama coloración de tinta china. Esa coloración de tinta china va a hacer con que se quede oscuro el campo y ella va a verse reflejada y se va a ver entonces la levadura y la cápsula alrededor. Entonces allí vamos a poder definir que sí es un hongo que es el Cryptococcus neoformans. También se pueden hacer antígenos criptococósicos que pueden también encontrarse, ¿por qué? Por la cápsula polisacárida que ella va a tener. Entonces esos antígenos pueden ser encontrados también en el LCR. Y se hacen anticuerpos en el caso de personas que de repente hayan tenido alguna vez y nunca supieron, entonces son inmunocompetentes. También se pueden hacer ese tipo de diagnósticos. Entonces, nuestro hongo, ella es exógena, inhalación de las esporas que van a estar en las heces de las palomas. La pulmonar es asintomática y la meningoencefalitis es la que va a ser la más grave y va a ser generalmente en pacientes con HIV. La forma de tratamiento que vamos a tener sería entonces la primera dosis usual que se le va a dar al paciente inicialmente va a ser ya de entrada anfotericina B. ¿Por qué? Porque este hongo también, ella es bastante invasora y ya que ella va a invadir la parte del tejido cerebral, entonces tiene que ser un antibiótico un antimicótico de amplio espectro. Sí. Esta cápsula va a dificultar la fagocitosis. entonces la misma que biofilm indica también la oxidación. Entonces el sistema genético no va a poder atraerlo. No entendí. Por ejemplo, cuando los patógenos entran en nuestro organismo, los linfocitos, principalmente el linfocito B, hacen una marcación para que los otros puedan atacar. En este caso, esta cápsula va a dificultar también la fagocitosis y esa marcación. Sí, señor. Y por eso el tratamiento va a ser. Exactamente. Por eso es, porque la cápsula antifagocítica es, o sea, la función de esta cápsula es justamente ser antifagocítica para que los macrófagos no vengan y no le coman, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma en la cual ella va a evadir el sistema inmunitario y va a entrar y va a irse al sistema nervioso central principalmente. Entonces, la segunda forma o la fase es la consolidación, que serían las 8 semanas siguientes. Se suelen dar fluconazol para que pueda entonces terminar de erradicarle al hongo. Y en algunos casos, cuando los pacientes con HIV tienen un conteo de linfocitos TCD4 bajo, menor a 100, generalmente se utilizan por un año como mínimo el tratamiento con fluconazol. Y se van haciendo los conteos, ¿verdad? Los conteos de los linfocitos T. Si es que aumentan, entonces sí se puede dejar, pero si es que continúan en ese periodo, no se deja, el paciente va tomando como profilaxia. ¿Para qué? Para que tratar de evitar que se vuelva a contagiar con este hongo porque es bastante patógeno. ¿Preguntas? Sí. Dime. ¿De qué está formada esa cápsula? ¿También igual de la bacteria? Polisacáridos. Polisacáridos. Sí, es una cápsula polisacárida. Gracias. Bueno,
Y ahora el otro que es el Aspergillus. El Aspergillus, ella puede, o la aspergilosis, mejor dicho, ella puede ser causada por los del género Aspergillus. El género Aspergillus, ellos son varias especies. El más común de todos es el Aspergillus fumigatus. Son hongos ubicuos, o sea que ellos se van a encontrar en el ambiente, se pueden encontrar en cualquier lugar o en cualquier alimento en descomposición, frutas, verduras, tierra, donde haya entonces condiciones para que ella pueda desarrollarse. Estos Aspergillus, ellos van a tener una morfología que va a ser entonces, vamos a dibujar aquí, porque ya está muy... Tiene su forma, le voy a dibujar aquí el más común que es el fumigatus. Ya va a tener sus conidios o esporas que se van a encontrar en esta parte que se va a llamar cabeza conidial. Esa cabeza conidial es la que yo voy a poder visualizar al microscopio y diferenciar las especies. Entonces, esta parte de la estructura va a ser igual en todas las especies. Lo que va a cambiar va a ser la cabeza. A esto yo le voy a llamar conidióforo. Y este conidióforo, ella va a tener la característica de ser delgada y tabicada. O sea que va a tener los tabiques. Y allá dice en ángulo en 45 grados. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener otro Aspergillus aquí, siempre de la misma especie. Y eso es lo que me va a identificar al Aspergillus. ¿Y por qué es importante que sepan eso? Porque eso va a ser una forma de poder diferenciar de otro género que sería el género mucoral, que es el agente causal de la mucormicosis. Entonces, esto de los conidióforos en 45 grados es característica de observarse en los tejidos infectados con Aspergillus. Cualquiera de las especies va a tener lo mismo, lo único que va a cambiar van a ser las cabezas. Las cabezas son diferentes, ¿ok? Bueno, nuestro hongo entonces, ella va a causar la aspergilosis. Las aspergilosis pueden ser una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que sería una reacción alérgica asmática. O sea, las personas que tienen enfermedades ya de bases pulmonares, como por ejemplo pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, si ellos inhalan los conidios de estos hongos, de este hongo, ellas pueden hacer una exacerbación en la producción del IgE, que va a hacer entonces con que el paciente empiece a tener más cuadros alérgicos y asmáticos, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como aspergilosis broncopulmonar alérgica. La otra forma de la aspergilosis conocemos como aspergiloma. ¿Cuál va a ser la característica del aspergiloma y cuál va a ser la población más afectada de este tipo de enfermedad? Van a ser las personas que hayan tenido tuberculosis. ¿Alguien se acuerda cómo era el mecanismo patogénico de la tuberculosis? Ellos invaden los macrófagos y hacen como vasos en una industria. ¿Sí? Exactamente, que es lo que llamamos de cavidades, ¿sí? Entonces, en el pulmón
Las personas que hayan tenido tuberculosis, ellas van a tener como unas cavidades dentro del pulmón. Y esas cavidades va a ser un lugar para que este hongo venga y se aloje. Entonces, las personas inmunodeprimidas, en este caso, por ejemplo, pueden ser los pacientes con neutropenia severa, que están en tratamientos quimioterápicos, que van a hacer entonces con que inhalen esos hongos, inhalen esas esporas, esos conidios, y ella va a formar una bola fúngica. A esa bola fúngica que se aloja dentro de esas cavidades, vamos a llamarle de aspergiloma. Ese aspergiloma se queda allí en las cavidades y generalmente se deja allí, no se le hace una incisión quirúrgica, a no ser que el paciente empieza a hacer hemoptisis. Hemoptisis es cuando hay presencia de sangre en la tos y el paciente empieza a toser sangre, bastante sangre. Entonces allí o tiene dificultad respiratoria, empieza ya a tener sintomatologías más graves. Allí sí se coloca en la balanza si se le hace o no la incisión quirúrgica para sacar esa bola fúngica que tiene allí. Y el otro sería la aspergilosis pulmonar invasiva. La aspergilosis pulmonar invasiva ocurre en pacientes con neutropenia severa. Entonces, pacientes que tengan una disminución de neutrófilos bastante severa, que se dan tratamientos con quimioterapia, por ejemplo. Entonces, allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos hongos también entran por la vía nasal, por la vía respiratoria, y pueden ir a invadir toda la parte de la parte pulmonar, de las arterias que se encuentran por allí, y hacen una angioinvasión. Esa angioinvasión que va a ocurrir allí es una angioinvasión destructiva, o sea, ella empieza a destruir todos los capilares que se encuentran por allí, los capilares alveolares y todo, y eso va a hacer una trombosis e infartos en el tejido pulmonar. Eso puede hacer a que se generen unos nódulos dentro del pulmón, y esos nódulos pulmonares que se pueden generar allí van a ser observados en tomografía como una pelotita que se le llama de halo esmerilado, vidrio esmerilado, como si fuera un reflejo que se va a observar en estos tipos de pacientes. Entonces allí eso va a ser un indicativo de paciente con aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, estas son las tres formas de presentación de la aspergilosis. Aspergilosis que va a ser asmática o alérgica, reacciones alérgicas. El otro que va a ser el aspergiloma en pacientes que hayan tenido tuberculosis y que tengan esas cavernas pulmonares. Y la aspergilosis pulmonar invasiva que va a verse principalmente en pacientes con tratamientos quimioterápicos. ¿Cómo vamos a tratarle a estos pacientes? El tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica se le da corticosteroides. ¿Para qué? Para frenar un poco esa respuesta inflamatoria exacerbada que ocurrió allí. Entonces se hace tratamiento con corticoides para hacer ese frenado. El tratamiento del aspergiloma generalmente entonces se ve, como les dije, si hay la necesidad de hacer una recisión quirúrgica o no. Si no, se deja allí si el paciente puede convivir con él. Y el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva se hace con voriconazol. Si de primera ya es voriconazol, y si es que no se puede frenar con eso, entonces allí se utiliza anfotericina B como tratamiento también alternativo a lo que sería esta aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Ok?
principios también sería una variación de aspergillos o son como diferentes. Son diferentes. Penicillium es otro tipo de hongo, pero es filamentoso también. Es también, se puede considerar también productor, causador de enfermedades que son oportunistas, pero no, como no es muy común, entonces. Bueno, acá tienen el signo de halo. Acá, esto es lo que llamamos de signo de halo. Eso se da entonces con el nódulo, que generalmente corresponde a una hemorragia que está ocurriendo allí, y se da este hallazgo en aspergilosis pulmonar invasiva. Solo aspergiloma. Aspergiloma se hace una incisión quirúrgica. Se saca el aspergiloma si es que hay necesidad o no. Se considera dependiendo del paciente. O si no, el paciente vive con eso. Vive con esa bola fúngica si es que no le hace sangrar, no le hace toser con sangre, no va a hacerle nada prácticamente. Bueno, y por último, mucormicosis. Cuando hablamos de mucormicosis, hablamos de dos grupos de hongos que pueden causar esta mucormicosis, que van a ser los Rhizopus y los Mucor. Los Rhizopus y los Mucor, ellos, a diferencia del Aspergillus, ellos van a tener otros nombres de sus morfologías, de sus componentes morfológicos. El mucor, ella va a tener esta parte que le vamos a llamar de esporangioforo, porque ella no va a producir conidios, ella produce esporangiosporas. El esporangioforo vamos a tener aquí. Ella va a ser gruesa y ella no es tabicada. Entonces allí yo voy a diferenciar con el Aspergillus. El mucor va a tener una forma ahí y aquí dentro va a tener lo que es, ¿cómo se le puede decir? El que es, en el Aspergillus es conidios. Aquí es esporangiosporas. Entonces, esto serían las esporangiosporas. Y las esporangiosporas van a ser las formas o las morfologías infectantes, que es lo que el paciente va a inhalar y se va a infectar. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia que vamos a tener con nuestro Aspergillus? Que esto va a tener lo que se le llama de ángulo de 90 grados o ángulo recto. Entonces es como que aquí hay otro, aquí puede haber otro, y esto es lo que se llama entonces de ángulo en 90 grados, que es lo que le va a diferenciar del Aspergillus, porque el Aspergillus va a ser en 45 grados. ¿Y por qué? ¿Para qué me importa eso? Para saber identificar a la hora de poder leer el resultado de una microscopía. Entonces, en los casos clínicos se presentan bastante las morfologías. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí con el género Mucorales, ya sea el Rhizopus o el Mucor? Vamos a tener que ellos tienen un comportamiento extremadamente agresivo. ¿Por qué ellos tienen un comportamiento extremadamente agresivo? Porque ellos también causan una angioinvasión. Ellos terminan haciendo también infartos en la parte de los tejidos
y ella causa necrosis. Entonces, ¿por qué ocurre eso? En los pacientes con cetoacidosis diabética, que son los que son la población más propensa a desencadenar mucormicosis, porque ahí va a ocurrir una acidosis metabólica, y esa acidosis metabólica va a hacer con que haya producción de hierro, y esos hierros van a ser como algo que le va a atraer a estos hongos. Entonces allí ellos hacen la producción rápida de esas esporas y van a producir esa angioinvasión, ese daño tisular, y van a terminar haciendo necrosis. Cuando los pacientes con cetoacidosis diabética inhalan estos hongos, inhalan estas esporangiosporas, si es que no se diagnostica enseguida, el paciente puede llegar a óbito en máximo una semana. Es bastante patógeno. Hoy a la mañana en el laboratorio nosotros encontramos muchísimos mucor. Encontramos mucor, encontramos rhizopus, encontramos aspergillus. Encontramos todos. O sea que vive en el ambiente, ¿verdad? Pero en personas inmunocompetentes no suele causar enfermedades graves, solamente en cetoacidosis diabética por ese mecanismo patogénico que ella tiene. Entonces, allí, en esta cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a entrar por las vías aéreas, las esporangiosporas entran, y ella, la primera cosa que va a causar va a ser un aumento o un edema en la parte del ojo, en la parte de unilateral suele causar también una necrosis aquí al inicio de la nariz. Entonces, allí cuando hay ese inicio del hongo negro, allí también se le llama hongo negro, aquí, entonces allí generalmente se hace enseguida un desbridamiento. ¿Para qué? Para evitar que ese hongo se propague. ¿Por qué? Porque ella, si se propaga, ella causa lo que conocemos como mucormicosis rinocerebral. A la hora de que el paciente esté con ese hinchazón en la parte del ojo, también ella puede tener rinorrea sanguinolenta con unas pequeñas escaras necróticas. Eso es entonces, ¿por qué? Porque ella ya está causando necrosis más arriba. Entonces ella ya ingresó, allí ya está carcomiendo, por así decirlo, la parte de la nariz y ya va a penetrar en la parte del sistema nervioso central. Es por eso que cuando se observa la presencia de un puntito negro y el paciente está con el ojo hinchado, ya enseguida hay que hacer el debridamiento para evitar que ella se propague. Porque si no, el paciente, si es que no mantiene de nuevo su glicemia, si no vuelve a la normalidad, va a morir en una semana. Muy rápido, muy invasivo este hongo. Después, otros tipos de pacientes también que puedan tener esta mucormicosis va a ser pacientes con neutropenia severa y trasplantes. Pero allí ellas van a desencadenar una mucormicosis pulmonar. La mucormicosis pulmonar le va a asemejar a la aspergilosis pulmonar invasiva, ¿sí? Es también grave, pero es menos rápido y menos grave que el que ocurre en la cetoacidosis diabética. Entonces, los pacientes con cetoacidosis diabética son mucho más propensos y mucho más peligrosos a llegar a óbito por este tipo de hongo. ¿Cuál sería el tratamiento que vamos a dar entonces? El desbridamiento quirúrgico temprano debido al comportamiento angioinvasivo de este hongo. El antifúngico de primera línea sería la anfotericina B. La terapia de mantenimiento sería con posaconazole, que sería entonces como vamos a mantener, ¿verdad?, por un tiempo. No suele ser por muchos días, muchas semanas, pero por algunos días, por lo menos unos
10 días se le hace eso con ese tratamiento. Y lo principal, evitar de que la glicemia suba, ¿verdad? Tener que la glicemia se estabilice para evitar de nuevo esa cetoacidosis diabética y así evitar la propagación de este hongo también. Bueno, preguntas. Aquí tienen la imagen, cómo ella va a quedar entonces. Esta hinchazón del ojo así de un lado nada más es muy parecido con lo que se da en la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas también da, a excepción de esta cosa negra, ¿verdad? Que en la enfermedad de Chagas no da. Pero en la enfermedad de Chagas también da esto y se llama signo de Romaña, que es bien característico también. Delante que la gente a veces piensa que le picó algo y no le da importancia, después de algunos años había sido, era enfermedad de Chagas lo que tenía. Y aquí también una escara que puede darse en la parte del paladar, ¿verdad? Que suele ser menos frecuente que inicie por aquí, sino más bien por la nariz y después esto pueda ir también. Dime. Estaba mirando las fotos de eso. ¿Cuánto tiempo más o menos desde la contracción hasta 2 días máximo. 2 días para quedarse? Sí. Después, Bien rápido. todo negro y una semana. Por eso si es que no se diagnostica rápido, el paciente se muere. Muere bastante rápido. Cuando fue la pandemia del COVID, hubo muchísimos casos de nuevo, porque ahora, por ejemplo, ya casi no tenemos, pero sí hubo muchos. ¿Por qué? Porque los pacientes estaban totalmente descompensados, ¿verdad? Los pacientes diabéticos totalmente descompensados, entonces volvió a haber como un brote de este tipo de micosis, pero ahora está más calmado de nuevo. Bueno, ¿preguntas? Aquí tienen un cuadro donde está resumido la parte de la morfología, lo que vamos a ver en el microscopio, cuáles son las pruebas, cuál sería la población más afectada. Y acá, en este otro cuadro, tienen la sintomatología, el diagnóstico clínico de elección, el esquema de tratamiento de primera línea y cuál sería la alternativa. Entonces, son cosas que deben saber. ¿Ok? Bueno, vamos a descansar un ratito porque bueno, ya me garganta. Meu Deus, 6:30. 10 minutos. Después volvemos a responder, porque para que hagan uno por uno ya no hay tiempo. Entonces vamos a ir leyendo y haciendo. Una mujer de 26 años consulta por ardor bucal, alteración del gusto, aparición de placas blancas en la lengua y la mucosa yugal. Hace 2 semanas terminó un tratamiento con amoxicilina clavulanato por sinusitis. En el examen físico se observan placas blanquecinas que se desprenden al raspado, dejando una superficie eritematosa y ligeramente sangrante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que vamos a tener aquí? ¿Candidiasis qué? Candidiasis mucocutánea. ¿Por qué? Porque ella está adherida a la lengua. Si era solamente la producción del muguet, que sería el requesón, que tenía solamente forma de queso blanco, qué sé yo, ahí sí iba a ser candidiasis oral y con muguet, ¿verdad? En este caso es una candidiasis mucocutánea porque se queda por la lengua. Entonces esa es la diferencia entre el que es muguet requesón y el muguet pseudomembranoso. El agente etiológico más frecuente, Candida albicans. El factor predisponente que presenta la paciente. Voy a empezar a llamar por el uso prolongado, el uso de antibiótico, el uso prolongado de antibiótico, porque hace 2 semanas que está con antibiótico.
¿Cuál es la morfología que puede observarse en el examen directo? Daniel Lucas. Evelyn Lisboa. Alan Almeida. Sí, está, pero creo que Sí está, pero no está. Entonces no está. Emerson Casari. A la gran 7. Julia Cordeiro Matos. ¿No está también? Ah, bueno. ¿Cuál es la morfología que podés encontrar en el examen directo? Estamos acá para aprender, no tengan vergüenza de errar. Levaduras, blastoconidios, pseudohifas y también hifas verdaderas en algunos casos. Entonces, ese cuando habla de examen directo es microscopía. Todo lo que sería morfología es la parte de microscopía. ¿Ok? Otro. Una mujer de 29 años, embarazada de 30 semanas, consulta por prurito vulvar intenso, disuria extrema, flujo vaginal blanco, espeso y grumoso. Esta es la diferencia con el otro. En el examen se observa el eritema vulvovaginal, el pH vaginal es de 4.3 y la prueba de aminas es negativa. El diagnóstico más probable aquí, ¿cuál va a ser? Candidiasis o quê? Candidiasis vaginal. Olha que eu sou chata na prova, hein? É nome e sobrenome. Candidiasis vaginal. Y si se les pedía, si se les preguntaba aquí el cuadro clínico que se observa o la sintomatología clínica que se observa, el flujo vaginal blanco, espeso y grumoso, que es la característica del Muget requesón. ¿Ok? Doctora, ¿qué sería entonces clínica? Clínica es la diferencia de síntoma. Es que el síntoma es los otros, la disuria, el prurito, eso es síntoma. El otro es la clínica, lo que vos estás viendo. ¿Bien? La característica que ayuda a diferenciarla de la vaginosis bacteriana, el olor y el color de la secreción. Atesura, sí. ¿Qué se espera observar del examen microscópico? Es lo mismo que el otro, ¿verdad? Las mismas morfologías. ¿Qué factor predisponente presenta la paciente? Embarazo. La paciente está embarazada, entonces por eso está más predispuesta también. Tres. Un hombre de 43 años con leucemia mieloide aguda recibe quimioterapia de inducción. Lleva 12 días con neutropenia profunda. Presenta fiebre persistente a pesar de antibióticos de amplio espectro, tos seca, disnea progresiva, dolor torácico pleurítico y un episodio de hemoptisis. La tomografía de tórax muestra varios nódulos pulmonares rodeados por áreas de vidrio esmerilado. En el lavado broncoalveolar se detecta galactomanano y el cultivo desarrolla Aspergillus fumigato. El galactomanano es un antígeno que se utiliza para diagnosticar aspergilosis. Eso no olvidé decir. El diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Qué signo radiológico se describe? Signo de halo, que es caracterizado por el vidrio esmerilado alrededor de los nódulos que presenta. ¿Qué morfología se espera encontrar en el examen directo? Cifereinas, septadas.
Ángulo agudo de 45 grados y los conidióforos en ángulo agudo de 45 grados y también algunas hifas tabicadas con conidios y todo eso. El tratamiento inicial recomendado, voriconazol. ¿Qué diagnóstico diferencial fúngico debe considerarse? Mucormicosis. En el caso de este paciente es mucormicosis. ¿Ok? Otro. Un hombre de 54 años con diabetes mellitus mal controlada acude por fiebre, cefalea intensa, congestión nasal y dolor facial derecho de 4 días de evolución. Presenta glicemia de 480 miligramos, acidosis metabólica y cetoluria. En las siguientes 24 horas desarrolla edema preorbitario, ptosis, diplopía, disminución de la visión del ojo derecho. En la rinoscopía revela una lesión negruzca sobre el cornete medio y el paladar duro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mucormicosis rinocerebral. Muy bien. ¿Qué factor predisponente presenta? Cetoacidosis diabética. ¿Por qué aparece la escara negra? Porque hay una angioinvasión y esa angioinvasión hace con que haya un daño tisular y ese daño tisular hace con que haya una necrosis. ¿Qué morfología se espera en la biopsia? Ángulos de 90 grados con hifas no septadas o cenocíticas. La conducta terapéutica inmediata. Desbridamiento en la parte del paladar duro que está presentando el agujerito negro allí, ¿verdad? ¿Qué complicaciones neurológicas podrían aparecer? Parálisis de los pares craniales. ¿Qué más dice ChatGPT? ¿Qué complicaciones neurológicas pueden aparecer? Meningitis, meningoencefalitis. Pronto. Bueno, voy a llamar la lista.